Hola, muy buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Es momento de asumir nuevos retos y desde Uninorte compartimos conocimiento y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Joaquín Pinto, soy coordinador de posgrados en la Dirección de Especializaciones en Uninorte y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista invitado Wilson Herrera Moreno, quien desarrollará el webinar La gerencia pública, el rol e impacto del control en la toma de decisiones. El control en el sector público se constituye en un mecanismo idóneo para apoyar los esfuerzos de los gerentes y administradores públicos, con miras en garantizar razonablemente el cumplimiento de los principios constitucionales de economía, eficiencia, eficacia y equidad de la gestión pública, y con ello el fin esencial del Estado. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista invitado, el profesor Wilson Herrera Moreno, quien es contador público, tiene una maestría en gestión de calidad y excelencia de organizaciones, tiene una especialización en revisoría fiscal y tiene un certificado como auditor interno de calidad y en la Trinorma. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el control fiscal y en la auditoría gubernamental y en el desarrollo de metodologías para su aplicación y para la implementación y evaluación de sistemas de control interno. Además, es revisor fiscal de entidades del sector gremial, sector financiero y social y actualmente se desempeña como asesor, profesor catedrático universitario, conferencista nacional e internacional y coautor de publicaciones especializadas en temas de control público. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar en el icono de preguntas y respuestas las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. Para dar paso a nuestro invitado, les recordamos que este webinar es ofrecido por los programas de especialización en gerencia pública, especialización en desarrollo social y especialización en diseño y evaluación de proyectos de la Universidad del Norte. Y si requieren más información de alguno de estos programas, pueden comunicarse conmigo al correo jjpinto@uninorte.edu.co. Sin más preámbulos, los dejo con el profesor Wilson. Adelante, profesor, bienvenido. Muchas gracias, Joaquín, muy amable. Un placer estar compartiendo este escenario para poder hablar de algo que realmente es muy importante, pero también nos gusta mucho, que es del tema de la cosa pública. Y dentro de este escenario hay un aspecto realmente relevante que lo trabajamos en la especialización de la gerencia pública en la Uninorte en Barranquilla, que tiene que ver con los sistemas de control público. Pero lo que les queremos compartir hoy es que cuando abordamos el tema del control público, no lo abordamos desde el punto de vista de lo que es el control per se, de sus procedimientos, de sus mecanismos, sino que abordamos el control con un enfoque muy especial, como una herramienta esencial para la gerencia pública, una herramienta esencial para que la gerencia pública tome las decisiones adecuadas, pertinentes, para que le permitan finalmente lograr los propósitos y los fines del Estado, que no son otros que la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Entonces, en esta mañana vamos a compartir ese enfoque del control para que ustedes entiendan que el control va más allá de la mera verificación o el pronunciamiento sobre las acciones que toma el gerente público. El control se compromete de alguna manera en la realización de la gerencia pública y en los resultados que esta misma logra. Y lo abordamos desde lo que son las relaciones de la gestión y el control en el sector público. Es decir, revisamos desde todo punto de vista cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores en el desarrollo de la gestión pública. Y lo abordamos desde un enfoque tridimensional, es decir, todos los actores ubicados en un espacio en el cual comparten decisiones, comparten responsabilidades. Y digamos que en este enfoque tridimensional, todo el enfoque, toda la orientación de lo que hace la gerencia pública está en la ciudadanía.
Digamos que el principal objetivo de la gerencia pública es la ciudadanía, satisfacer sus necesidades. ¿Y por qué la ciudadanía? Porque encontramos que en nuestras relaciones la ciudadanía es la dueña de los recursos públicos. Digamos que es la socia importante de los recursos públicos, los recursos financieros, los recursos ambientales, los recursos industriales, y de hecho también la ciudadanía de alguna manera es la que finalmente se va a satisfacer con el uso de la mano de obra involucrada en la administración pública. Pero esa ciudadanía que es dueña de los recursos públicos también tiene una serie de necesidades que satisfacer en materia de salud, en materia de educación, en materia de movilidad, en materia de trabajo, ¿cierto? De alimentación, en fin, una serie de necesidades. Y entonces aquí aparece un aspecto muy interesante. Es una ciudadanía dueña de una importante cantidad de recursos y de variedad de recursos, y al mismo tiempo una ciudadanía que tiene una serie de necesidades. Necesidades inclusive de desarrollo económico, de desarrollo social. Y entonces es fácil entender que la gerencia pública está orientada a una adecuada administración de esos recursos con que cuenta la ciudadanía para poder satisfacer las necesidades. Ciudadanía dueña de unos recursos, ciudadanía que experimenta unas necesidades y que entonces necesita que esos recursos se orienten a satisfacer esas necesidades. Entonces obliga a organizarse, porque imagínense ustedes 50 millones de colombianos haciendo cada uno lo que le parece, pues no suena como lo más adecuado. Y entonces la ciudadanía se organiza para lograr una adecuada administración de esos recursos. Y la primera expresión de organización es nombrar unos representantes llamados congresistas, parlamentarios, representantes y senadores que de alguna manera expidan las reglamentaciones que regulen esa organización de la ciudadanía para que se administren adecuadamente los recursos y satisfagan sus necesidades. Entonces ya tenemos el primer actor, la ciudadanía y los representantes de la ciudadanía que tienen la obligación de expedir las regulaciones, llámese normas, que le permitan finalmente a la ciudadanía lograr un buen uso de esos recursos públicos para que también eso se revierta en una mejor calidad de vida, en una satisfacción de sus necesidades. Pero ahí no termina el esquema de organización. El esquema de organización va más allá y aparece otro actor importante, que es entonces el gerente público, llamémoslo el gobierno. Entonces la ciudadanía no solamente nombra a sus representantes, sino que directamente a través de ellos se nombra todo lo que es el gerente público, el gestor público, llámese presidente, llámese ministro, alcalde, gobernador, secretario, superintendente, cualquiera de ellos es un gerente público. Un gerente público que tiene una relación muy interesante con la ciudadanía, que está caracterizada en primer lugar porque la ciudadanía le confiere total autonomía a ese gerente público para tomar sus decisiones. Es decir, el gerente público es el que define qué hacer, define su plan estratégico, define su plan de desarrollo, define qué hacer, qué es lo que me interesa hacer, pero ese hacer siempre debe estar orientado en la satisfacción de las necesidades. Se conoce muy bien que cuando se formula un plan de desarrollo, sea nacional o departamental, este tiene como antecedente el estudio de las necesidades de la región, del territorio, de la comunidad, para poder vertir en ese plan de desarrollo las estrategias para solucionar esas necesidades o por lo menos para tratar de resolverlas de la mejor manera. Y ese gerente público también tiene autonomía para ejecutar ese plan de desarrollo como considere más conveniente, para contratar, para vincular personal,
para definir sus procesos, para definir sus procedimientos, para definir las estructuras de sus organizaciones. Total autonomía se le confiere entonces al gerente público para administrar los recursos públicos siempre orientados a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Y esto digamos que es una característica de la administración pública que se vinculó desde la aparición de la Constitución de 1991. Pero gracias a ese derecho, digamos, a esa facultad que tiene el gerente público de ser autónomo en la toma de decisiones en cuanto a cómo debe administrar los recursos públicos y desarrollar la gestión pública, obviamente todos entendemos, apegados a las normas, apegados a la ley, le nace una obligación. Y esa obligación está basada en lo que dice el artículo 209 de la Constitución Política. En la Constitución Política, en el artículo 209, tenemos un mensaje muy importante. La función administrativa está al servicio de los intereses generales. Y ahí lo ven ustedes en esta relación. Un gerente público que va a desarrollar esa función administrativa para lograr satisfacer las necesidades de la ciudadanía, de la comunidad. O sea, una función administrativa al servicio de los intereses generales. Pero una función administrativa que se tiene que apegar a unos principios para garantizar que finalmente se cumplan los fines de esa función administrativa. Principios como la igualdad, la moralidad, la celeridad, la delegación de funciones, la desconcentración y descentralización. Pero destacamos dos principios importantes que nos trae este artículo 109, que es la eficacia y la economía. Y entonces ya desde la Constitución estamos orientando cómo debe desarrollarse la función pública, cómo debe desarrollarse la gestión pública, apegada a unos principios. Y destacamos ese, el de eficacia y el de economía. Y entonces decía que con base en esta responsabilidad, en esta obligación que tiene el gerente público de apegarse al interés de la ciudadanía, al interés de la comunidad y apegarse a unos principios, entre ellos el de ser eficaz, el de ser económico, pues también debe responder por el cumplimiento de ese mandato. Debe responder por el cumplimiento de ese mandato. Y a eso se le llama rendir cuenta. El gerente público, si bien tiene autonomía para administrar los recursos públicos, si bien tiene que orientar eso al cumplimiento de lo que demanda la ciudadanía, que es satisfacer sus necesidades, pues debe rendir cuenta de ello. Y la rendición de cuenta, afortunadamente en el sector público, está formalizada a través de informes financieros, informes de gestión, donde el gerente público debe a toda la ciudadanía en audiencias abiertas y de participación masiva, contarle a la comunidad cómo le fue con la administración de los recursos públicos, cómo le fue con el uso de esa autonomía. Pero esa rendición de cuenta, que no solamente va a la ciudadanía, también debe ir a los organismos de control, ¿cierto? A los organismos de control. Y por eso los organismos de control han establecido como la rendición de cuenta en el sector público como el deber legal y ético que tiene todo funcionario de responder e informar. De responder e informar. Y lo más interesante es que le dice de responder e informar por la manera como ha administrado los recursos públicos, como la manera como la administración que ha hecho de esos recursos públicos le ha permitido cumplir con el mandato que le ha sido conferido. Y el mandato que se le confiere al gestor público no es otro que el de satisfacer las necesidades. Y hay un aspecto que vale la pena destacar de esta definición que los organismos de control dan de la rendición de cuenta: deber legal y ético. No solamente cumplir con una norma que los obliga a rendir cuenta, sino que desde el mismo momento en que empieza la administración pública, o mejor, la administración de los recursos públicos, esa administración esté impregnada, esté caracterizada por el manejo y el comportamiento ético frente
a la administración de los recursos públicos. Y entonces, con todas esas relaciones que hay entre la ciudadanía y el gerente público, aparece en el escenario el tercer actor de esta relación, que son los organismos de control. ¿Y por qué aparecen los organismos de control? Porque de la misma manera que la ciudadanía necesita organizarse para administrar los recursos públicos, necesita organizarse para poder controlar esa administración de los recursos públicos. Y entonces la ciudadanía le da facultades a los organismos de control para revisar. Esas facultades que constitucionalmente ella tiene, se las da a los organismos de control para revisar, y esos organismos de control pues ejercen control sobre la gerencia pública. ¿Y qué controlan esos organismos de control? Pues que esa autonomía que le ha conferido la ciudadanía para administrar los recursos públicos esté bien utilizada, esté bien aplicada y que se esté cumpliendo con ese mandato que se le confirió, que la administración pública esté al servicio de los intereses generales, o sea, que verdaderamente hay una satisfacción de las necesidades de la comunidad, pero adicional a eso, que se estén cumpliendo con esos principios que establece la Constitución, entre ellos los que hemos visto hasta ahora, el de economía y eficiencia. Y entonces aquí tenemos que empezar a ver una relación muy interesante. ¿Quién es el cliente del gerente público? Pues el cliente del gestor público, del gerente público, es la ciudadanía. Y al gerente público le interesa que a la ciudadanía le vaya bien. Y para que le vaya bien, él tiene que hacer un buen uso de esa autonomía. Su rendición de cuenta tiene que ser efectiva, o sea, una buena administración de los recursos públicos y una satisfacción de las necesidades. ¿Y quién es el cliente de los organismos de control? La ciudadanía. Y como la ciudadanía es el cliente del organismo de control, al organismo de control le interesa que le vaya bien a la ciudadanía. Y que le vaya bien a la ciudadanía es que se satisfagan sus necesidades. Y para ello, el gerente público tiene que actuar bien, funcionar bien, ser económico, ser eficiente, ser eficaz. Y entonces los organismos de control tienen que ayudar a ello, sin perder su independencia, sin perder su posición. Tienen que ser proactivos, tienen que tener adecuados mecanismos de prevención para advertirle a tiempo al gerente público donde pueden existir riesgos y fallas que no le permitan lograr los propósitos, que es satisfacer las necesidades de la comunidad. En otras palabras, no le puede ir mal al gerente público e irle bien a los organismos de control. La única manera que le vaya bien a los organismos de control es que al gerente público le vaya bien, porque de esa manera le va bien a la ciudadanía. Y así enfocamos lo que es los sistemas de control en nuestro módulo, buscando cuáles deben ser los procedimientos y los mecanismos que deben aplicar los organismos de control para que puedan realmente impactar en la gerencia pública, en la oportunidad, en la toma de decisiones, en el desarrollo de los programas, proyectos, para que finalmente se logren los resultados esperados, que es la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Obviamente, lo he advertido ya, sin que los organismos de control pierdan su independencia y la autonomía que les asiste. Y esos organismos de control pues tienen las características, algunos, de enfocar su trabajo de acuerdo con lo que la norma les ha indicado. Y tenemos las contralorías. Entonces las contralorías ejercen un control fiscal sobre la gerencia pública para poder determinar si efectivamente esa gerencia pública está cumpliendo con el mandato que le ha sido conferido. Y así lo establece la Constitución Política. En su artículo 200, en el artículo 119 nos dice que la Contraloría, y eso también va para las demás Contralorías del país, tienen a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. O sea, la Constitución Política no le está diciendo a los organismos de control, su función es inspeccionar, vigilar, mirar que todo se esté haciendo bien. Le dicen, no, usted sí tiene que vigilar la gestión fiscal, pero orientado a determinar
si se está cumpliendo los resultados de la administración, que no pueden ser otros que la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Y así lo dice el artículo 267 de la Constitución Política cuando desarrolla todo el esquema de control. Un control posterior y selectivo, ¿cierto? Para determinar si la gestión pública está siendo eficiente, económica y equitativa. Es decir, el control fiscal que se le asignan a las contralorías no es solamente para que determinen si el contrato está bien elaborado de acuerdo con la ley, eso lo tienen que hacer. Si se gastaron más o menos del presupuesto, seguramente eso lo tienen que hacer, pero el control fundamentalmente tiene que ir orientado a garantizar a la ciudadanía que a través del control fiscal se provee de información oportuna, pertinente y confiable al administrador público para que éste se proteja de los riesgos a que puede estar expuesto y garantice con ello que se inviertan adecuadamente los recursos públicos y se logren los resultados. Y miren ustedes en el segundo párrafo lo que advierte el artículo 267 de la Constitución Política. El control tiene que ser preventivo, preventivo. Es decir, no esperar a que los recursos públicos se pierdan, sino que tener la capacidad de advertir a través del control fiscal qué es lo que está pasando. Y tenemos la Procuraduría, que ejerce un control disciplinario sobre el gerente público. Y a través de ese control disciplinario también tiene que generar esquemas que garanticen que el gerente público cumpla con el mandato que le ha sido conferido. Así lo dice la Constitución Política. Dice: la Procuraduría General de la Nación es un organismo de control que es la responsable de ejercer el control disciplinario con todo el aparato en que está conformado el Ministerio Público, pero le dice: para garantizar que se cumplan los principios de la función administrativa. Es decir, el control disciplinario no está orientado a adelantar investigaciones simplemente para determinar si se castiga o no a un gerente público, a un funcionario público por omisión, extralimitación de sus funciones o régimen de inhabilidades o incompatibilidades. No, el control disciplinario también está orientado de alguna manera a través de la prevención, la advertencia a que el funcionario público cumpla con las normas que lo regulan para que su gestión sea eficiente, eficaz, económica, apegada a los principios de la función administrativa y se logre cumplir con el fin último de satisfacer las necesidades de la comunidad. Y con ello, estos organismos de control le informan, tienen la obligación de informarle a la ciudadanía sobre los resultados del control. Pero insisto, no le puede ir bien a los organismos del control si al gerente público le va mal. Es decir, no puede ser relevante un organismo de control que salga todos los días a decir que está iniciando investigaciones porque se perdieron los recursos, porque los programas no se desarrollaron, porque el presupuesto se perdió. No, le va bien al organismo de control que sea capaz de evitar eso y ayudar al gerente público a lograr sus resultados, advirtiéndole a tiempo donde hay errores. Pero no solo el gerente público debe esperar a que vengan esos organismos de control a advertirle en dónde pueden haber errores o en dónde pueden haber riesgos. Tiene el gerente público la obligación de garantizarse a sí mismo que va a hacer buen uso de esa autonomía y que va a rendir una adecuada cuenta. Y entonces la Constitución Política le dice: oiga, para que podamos cumplir con esos principios de gestión que son la economía, eficiencia, eficacia y equidad, que al mismo tiempo se convierten en los mismos principios del control, porque si hemos entendido esta relación, tanto los organismos del control como los gerentes públicos tienen el mismo objetivo, que es la satisfacción de las necesidades de la comunidad, pues le dice: usted tiene que diseñar sistemas de control interno. Sistemas de control interno que le sean capaces de ayudar al gerente público a desarrollar de manera económica, eficiente, eficaz y equitativa su gestión. Sistemas de control interno que sean capaces de atenuar los riesgos y advertirle al gerente público dónde pueden haber errores. Y así lo dice la Constitución Política como complemento de ese artículo 209. La administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno, cuando le había advertido al principio de este artículo que deberían haber unos principios
que deberían regular la administración. Y ese control interno tiene los mismos principios del gestor público: eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, transparencia, etc. Esto para que ustedes vean cómo digamos, esa integración que hay entre el control y la gestión. Pero también, además del control fiscal y el control disciplinario y el control interno con toda esta filosofía, hay otros mecanismos de control o otros sistemas de control en el sector público. Y está el control político, un control en cabeza del Congreso de la República, de los consejos y las asambleas, para garantizar también que los gestores públicos estén apegados a ese mandato constitucional de que la función administrativa esté al servicio de los intereses generales. Y cuando eso no pasa, entonces estos señores llaman a los ministros o a las demás autoridades del orden nacional o territorial a decirle qué ha pasado con ese cumplimiento del mandato constitucional de velar por los intereses de la ciudadanía y satisfacer sus necesidades. Un control político que también entra en este esquema para garantizar que la ciudadanía logre sus propósitos a través de la administración pública. Pero hay un control también muy importante que observamos en estos sistemas de control, que es el control social. Entonces, cuando la ciudadanía decide, todo eso que he delegado lo voy a tomar yo, voy yo a controlar directamente qué está pasando con la administración de los recursos públicos. Y ese es un derecho que no solamente lo tiene la Constitución, sino ya todas las leyes y reglamentos que se han dictado. ¿Y cuál es la característica del control social? No es simplemente poner quejas, PQRs. No es simplemente denunciar si encuentra que algo está funcionando mal. No. Lo que dice la ley es que el control social es un mecanismo de participación ciudadana donde el ciudadano puede intervenir directamente en la administración del recurso público para garantizar que el gerente público logre finalmente ser eficiente, económico y eficaz en la administración de los recursos públicos. Es decir, es la capacidad que tiene la ciudadanía de influir en la gestión pública para que se logre los fines que ésta persigue, que es satisfacer sus necesidades. Y tenemos que todo este esquema que hemos hablado de control, con estas características, con este enfoque, todo está basado en la Constitución política. Todo está regulado en la Constitución política, como lo he venido mostrando cuando voy presentando cada uno de los sistemas de control. Y esa Constitución política también tiene un control, que es el control constitucional, que busca que esa Constitución tenga primacía sobre cualquier norma. Es decir, que ese artículo 209 no se vea menoscabado por ninguna norma que lo distorsione o que lo desoriente. Que esos artículos de 270 que habla de la capacidad de la ciudadanía de intervenir en la administración pública no se vea afectado por cualquier norma que se dicte contraria a esa expectativa. Todo este enfoque de un control propositivo, preventivo, un control orientado a apoyar al gerente público para que este gerente público pueda hacer un buen uso de esa autonomía y rendir una adecuada cuenta, es la manera como nosotros abordamos este trabajo. Un control que sea capaz de ayudar, de proveer de manera oportuna, a tiempo, a la administración pública de información para orientar o reorientar sus programas, su gestión y lograr los fines que ésta persigue, que lo dije desde el principio, es la satisfacción de las necesidades de la comunidad. ¿Cuáles entonces podríamos concluir que son los propósitos del control público? El principal propósito del control público no es simplemente detectar fraudes, detectar corruptos, detectar el mal manejo de los recursos, adelantar investigaciones, sancionar funcionarios, determinar responsabilidades fiscales disciplinarias. De hecho, eso habrá que hacerlo cuando las circunstancias lo justifiquen o así lo determinen. Pero el principal propósito del control público
es el de promover la transparencia y el adecuado uso de los recursos públicos. Si nosotros calificamos mal al gerente público, pues esa calificación la tiene que compartir los organismos de control, porque no han sido capaces de que el gerente público trabaje bien, funcione bien. El principal propósito del control es promover la transparencia y adecuado uso de los recursos públicos, porque solo así se logra el fin último que este tiene, que es el de la satisfacción de las necesidades de la comunidad y el mejoramiento de su calidad de vida. ¿Y cómo se logra eso? Pues promoviendo el mejoramiento continuo de las entidades públicas, promoviendo el mejoramiento continuo de la administración pública. ¿Y cómo? Pues dándole a través de las acciones de control información, insisto, oportuna, pertinente, para que el gerente público se proteja contra los riesgos, corrija aquellas deficiencias y debilidades que tiene para que finalmente pueda rendir una adecuada cuenta. Solo de esa manera, con un control enfocado de esta manera, se logra generar confianza en el gestor público y en los organismos de control en el manejo de los recursos públicos. Solo de esa manera. De esa manera la ciudadanía va a tener una visión de tranquilidad de que hay buenos gestores públicos y que hay organismos de control público que realmente son efectivos en vigilar sus recursos. Y también de esta manera apoyamos el ejercicio del control social, la participación ciudadana proactiva, influyendo en la administración de los recursos públicos. Ese debe ser el enfoque del control público. Un control público que sea como herramienta de la administración pública. Un control público como un instrumento de gerencia pública que sea capaz, sin perder su independencia, de apoyar la toma de decisiones y con ello el logro de los resultados que se persiguen, que es que la gestión pública sea económica, eficiente, eficaz y con ello la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Hasta este punto, nuestra charla, no sin antes un mensaje muy importante. El control público del futuro es el control que sea capaz de soportar la toma de decisiones del gerente público y que sea capaz de generar productividad y rentabilidad en la administración pública. Y esa productividad y rentabilidad en la administración pública se tiene que ver revelada en el aumento de la eficiencia y la eficacia de la administración pública, se tiene que ver revelada en el manejo oportuno y transparente de los recursos públicos, en eliminar o por lo menos disminuir la corrupción, en la planeación efectiva de los planes y proyectos gubernamentales, en generación de empleo, en el mejoramiento de la infraestructura del país y obviamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y en una transformación del Estado. Y eso es una responsabilidad de aquellos que se están formando como futuros gerentes públicos y así la asumimos nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Wilson, bueno, por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio. A continuación vamos a abrir una sesión para que puedan realizarnos preguntas de parte de nuestros participantes. Tenemos el chat abierto, pueden escribirnos cualquier inquietud que tengan. Vamos a dar unos minutos para que puedan responder, para que puedan hacernos las preguntas. Creo que no hay preguntas de parte de nuestros participantes, profesor Wilson. Muchas gracias a todos por participar en este webinar. Les recordamos que esta conferencia fue ofrecida por los programas de especialización en gerencia pública, especialización en desarrollo social y especialización en diseño y evaluación de proyectos de la Universidad del Norte. Aprovecho también para invitarlos a un Open Day que vamos a realizar el próximo sábado 12 de marzo en las instalaciones de la Universidad del Norte. Se va a desarrollar de 9 de la mañana
a 4 de la tarde. En ese espacio van a poder conocer el campus, conocer los servicios que les ofrece la universidad, los programas de posgrado que tenemos a disposición de ustedes, además de alternativas de financiación y simulaciones para que puedan validar cómo podrían realizar créditos para estudiar sus posgrados aquí en la universidad. Profesor Wilson, muy interesante su tema, muy pertinente, sobre todo en este año electoral en donde pues, el control en el sector público es un tema trascendental y de vital importancia pues, para el desarrollo de la sociedad y el bienestar de todos los colombianos. Creo que Alberto hizo una pregunta. Le voy a leer la pregunta, profesor Wilson. Alberto pregunta, ¿no es complejo laborar en un ente de control la presión de la corrupción que no descansa? Sí, definitivamente, si las personas que trabajan en un organismo de control están comprometidos con la misión que este organismo de control tiene, pues definitivamente deberían estar muy preocupados porque no se logre impactar de manera efectiva en la administración de los recursos públicos y verlos tanto actos de corrupción. Pero los organismos de control juegan un papel muy importante, ya tratamos de explicarlo. Lo que hay es que seguir trabajando y no bajar los brazos para que finalmente logremos como ciudadanos tener organismos de control que logren la misión para los cuales los hemos creado, y es garantizar el buen uso de los recursos públicos. Muchas gracias, profesor Wilson. Alberto también le da las gracias. Bueno, les agradecemos a todos por habernos acompañado el día de hoy. Espero que este tema haya sido muy provechoso para ustedes. Y bueno, profesor Wilson, agradecerle nuevamente por su tiempo y por compartir de su conocimiento con nosotros. Muchas gracias a usted, Joaquín, por invitarme y un placer haber compartido también este momento. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.